Las encontré en la curva de los Álamos, justo antes del puente viejo. Dos mulas amarradas a un poste, con los ojos vendados con trapos grises y húmedos. No hacían ruido, no se movían, solo respiraban lento, como si llevaran toda la noche esperando a alguien que nunca volvió. Una de ellas tenía una marca en el cuello, como si hubieran intentado colgarla. La otra apenas temblaba, pero no por frío. Algo en el suelo les hacía temer moverse. Me bajé del caballo sin pensarlo mucho. El aire ahí estaba espeso, como si se tragara los sonidos. Ni grillos, ni hojas moviéndose. Solo ese silencio enfermo que uno siente cuando entra a una iglesia vacía. Les hablé con voz suave, como lo hago con los potros recién nacidos. Nada, les ofrecí agua. Nada, solo cuando les quité los vendajes. Parpadearon despacio, pero no me miraron a mí. Miraron derecho hacia el norte, como si algo allá, en la distancia, las estuviera llamando. No había nada a la vista, solo pasto seco y las ruinas de la vieja cárcel, allá en el cerro. Nadie va por allá. Ni los niños que se atreven a cazar lagartijas se acercan. Dicen que huele a metal y a sangre seca. Yo nunca tuve razón para ir. Hasta hoy. Les aflojé las cuerdas. Una de ellas dio un paso. La otra se negó a moverse. Se clavó como estatua en el barro, con las patas tensas. La toqué y sentí su piel húmeda. No sudor. Era otra cosa, como rocío helado. No olía bien, como si hubiera pasado por un río sucio. Les di la espalda un segundo para amarrar mi caballo, y cuando me giré, ambas mulas ya caminaban, derecho al norte. No rápido, pero seguras. Cada paso lento, como si ya conocieran el camino. No se desviaban, no me miraban, solo avanzaban. Decidí seguirlas. No sé por qué. Tenía otras cosas que hacer. Reparar la cerca del sur, revisar el pozo, pero algo en mí se quedó quieto, como si esa caminata en silencio fuera más importante que todo lo demás. Monté despacio y dejé que me guiaran. Pasamos el campo de girasoles muertos, luego el arroyo seco. Ni una sola nube. El sol colgaba como una moneda de cobre, y sin embargo, sentía frío. Las mulas caminaban una al lado de la otra, sin desviarse, sin apurarse. A veces una levantaba la cabeza como si escuchara algo. Yo no oía nada, pero mi caballo también empezaba a inquietarse. No fue hasta que cruzamos la línea de piedras que marca el terreno viejo que algo me apretó el pecho. El olor. Era sutil al principio, como madera húmeda. Luego cambió, más fuerte, como carne enterrada. Me bajé, dejé al caballo atado y caminé junto a ellas. Cada paso más lento. La tierra aquí no crujía bajo las botas. Era blanda, como pan mojado. Las mulas se detuvieron frente a la verja oxidada de la cárcel. Ahí fue cuando lo noté. La verja estaba entreabierta. Y nadie, absolutamente nadie, se mete ahí desde que colapsó el techo hace 20 años. Las mulas no entraron. Se quedaron ahí. Una de ellas, la que tenía la marca en el cuello, giró la cabeza hacia mí por primera vez. Me miró, pero no como un animal mira a su dueño. Era como si esperara una respuesta, como si yo debiera saber algo que ellos ya sabían. No mugió, no pateó, solo esperó. Toqué el metal de la verja. Estaba caliente, no por el sol, sino por dentro, como si algo latiera bajo los cimientos. Retrocedí un paso. Las mulas no se movieron. Una de ellas, la más pequeña, volvió a girar y miró directo al umbral. Hizo un sonido bajo, como un gemido contenido. Después de eso, ambas se sentaron, como si ya no fueran bestias de carga, sino guardianes. Me quedé parado, sin saber qué hacer. El viento, que había desaparecido durante toda la caminata, sopló de golpe, un viento seco que trajo consigo polvo, y otra cosa, algo que me hizo cerrar los ojos. No sé si fue el miedo, la tristeza, o una memoria vieja que no era mía. Abrí los ojos. Las mulas seguían ahí, inmóviles, fijas, mirando dentro del edificio como si alguien las hubiera dejado ahí a propósito, para vigilar, para advertir. El suelo alrededor de ellas estaba lleno de huellas, no humanas, no de ganado, huellas que iban y venían desde la cárcel. Pero las mulas, ellas no se habían movido más allá de la verja.
Ese fue el momento en que supe que esto no era normal, que no era simplemente un caso de abandono o maltrato. Algo las había guiado ahí, algo que yo no entendía, pero que me incluía ahora, por el simple hecho de haberla seguido. Regresé a casa sin decir una palabra. Dejé al caballo en el corral. No toqué mi cena. Me senté en el porche mirando al norte. Las mulas seguían allá. No las veía, pero lo sentía, como si me hubieran marcado, como si esa cárcel abandonada respirara conmigo ahora. Y por primera vez en muchos años, no pude dormir, porque sabía que algo se había abierto ese día. No con ruido, no con gritos, solo con el peso de dos mulas quietas, con los ojos vendados, frente a una puerta que nadie debía cruzar. Al día siguiente regresé al cerro. No era curiosidad, era algo más denso, como si una cuerda invisible me estuviera jalando desde dentro del pecho. Llevaba una cuerda, agua, un poco de pan duro, por si las mulas seguían allí, pero lo que realmente cargaba era una incomodidad que no sabía poner en palabras. Al doblar la última curva, antes del campo de cenizas, las vi, en el mismo lugar, frente a la verja oxidada. No se habían movido ni un centímetro, las piernas dobladas, la cabeza baja, respirando despacio, como si esperaran el fin del mundo. El sol las iluminaba sin misericordia, pero no buscaban sombra, ni pasto, ni agua. Les hablé en voz baja. Nada, les ofrecí pan. No abrieron la boca. Les acerqué el agua. Una de ellas olfateó el aire, pero retrocedió. No por mí, sino como si el agua llevara dentro algo que ellas ya sabían evitar. Fue ahí cuando noté que las aves tampoco habían regresado. Ni un solo pájaro en el cielo. Solo un zumbido lejano, como estática de radio, constante, pero no venía de ningún lado. Me senté a unos pasos, en el polvo. La verja seguía entreabierta. El calor de metal parecía haberse metido bajo la tierra, porque el suelo me quemaba aún con las botas puestas. Cerré los ojos. El zumbido se intensificó apenas un poco, lo justo para hacerme sentir que había algo escondido tras el silencio, como si la cárcel respirara hondo desde sus grietas, como si no estuviera vacía. Esa noche, los grillos de mi rancho no cantaron. La luna salió roja, como si le hubieran pasado un trapo sucio por encima. Mis perros no se movieron, no ladraron, ni siquiera levantaron la cabeza cuando pasé frente a ellos. Solo me miraban fijo, como si yo ya no oliera igual. Encendí la radio por costumbre, para ahuyentar pensamientos. Solo había estática. Cambié de frecuencia. Nada, un zumbido, como el que sentía allá arriba. Apagué el aparato. Tomé el cuchillo del estante y lo dejé sobre la mesa. No por miedo, sino por esa sensación tonta de querer tener algo afilado cerca cuando el mundo empieza a portarse raro. A la mañana siguiente, los caballos se negaron a salir del establo. Uno pateó la puerta cuando intenté forzarlo. Nunca hacen eso, ni con tormenta. Revisé el corral y vi que todas las vacas estaban amontonadas contra el lado sur, lejos del norte. Ninguna pastaba, ninguna mugía. Solo estaban ahí, con las orejas bajas, temblando, como si algo se acercara desde las colinas, invisible, lento, inevitable. Fui al pozo. El agua tenía un sabor metálico, no de óxido, más como si alguien hubiera hervido tierra vieja en ella. La escupí sin pensarlo. Dejé la cubeta colgando y me alejé. El sol ardía, pero el aire seguía helado. No soplaba viento. No se movían las hojas. El mundo parecía aguantando la respiración. Esa tarde volví al cerro. Las mulas no se habían movido. Empezaban a verse más flacas, los ojos hundidos, pero seguían firmes, como estatuas, como si no les importara morir ahí, siempre que vigilaran esa puerta. Me senté frente a ellas y no dije nada. El tiempo pasaba más lento allá, o eso sentía. Mi reloj marcaba las 4, pero el sol apenas empezaba a bajar. Intenté silbar. No me salió ningún sonido, como si el aire mismo estuviera espeso. Me di cuenta de que mis manos temblaban sin razón. Toqué el suelo. Estaba tibio, no por el sol, sino por dentro, como si bajo esa tierra latiera un corazón enfermo. Regresé al rancho al anochecer. Encontré la puerta trasera abierta. Yo la había cerrado. Estoy seguro.
Los perros seguían quietos. La radio seguía muerta. El reloj de la cocina se había detenido a las 3:13. Lo reinicié. Volvió a marcar bien, pero al rato lo vi retroceder. No un minuto, solo un par de segundos. Lo suficiente para que el tic-tac se sintiera fuera de ritmo. Esa noche soñé con barro. Estaba enterrado hasta el cuello. No podía moverme. Sobre mí caminaban mulas. No me miraban. Solo pasaban, y cada una dejaba caer una lágrima caliente sobre mi frente. Sentía que algo debajo de mí se movía, como raíces, pero vivas, como dedos buscando mi pecho. Me desperté con la sensación de tener la boca llena de tierra. Tosí. Nada salió, pero el gusto seguía ahí. El tercer día todo empeoró. Las gallinas dejaron de poner huevos. Los ratones salieron al campo a morir, como si no quisieran estar bajo techo. El cielo amaneció gris, pero no por nubes. Era como si alguien hubiera puesto una tela delgada sobre el sol. Una que dejaba pasar la luz, pero no el calor. Las mulas seguían ahí. Ya ni trataba de moverlas. Solo las observaba. Cada día más flacas, más quietas, pero más presentes. Como si fueran parte del cerro, como si hubieran crecido ahí. El silencio alrededor de ellas se expandía. Ahora el viento ya no llegaba ni cerca del cerro. Parecía rodearlo. Esa tarde, mientras me agachaba a tocar la tierra junto a la verja, sentí algo. No un temblor, no un sonido. Era más como una presión. Como si me estuvieran mirando desde debajo. No desde la cárcel, desde más abajo. Me puse de pie de golpe. Las mulas levantaron la cabeza al mismo tiempo. No a mí, sino al cielo. Pero no había nada ahí. Solo un cuervo que volaba en círculos, al revés. Fue la primera vez que sentí miedo verdadero. No por lo que había, sino por lo que podría venir si seguía yendo ahí cada día. Y aún así, al amanecer, preparé la montura y cabalgué otra vez hacia el cerro. Salí antes del alba. El cielo seguía cubierto por esa capa sucia que ya no dejaba ver el color verdadero del día. El sol parecía enfermo, como si se hubiera olvidado cómo brillar. No llevé desayuno. Solo agua, una linterna vieja por si acaso, y una pala. No tenía claro por qué, pero la pala me parecía necesaria, como si algo allá arriba necesitara ser desenterrado. Al acercarme al cerro, noté que las mulas no estaban frente a la verja. Por un segundo creí que se habían ido, pero al bajarme y avanzar entre las piedras, las encontré más cerca del muro lateral, justo donde el techo de la cárcel se derrumbó hace años. Estaban acostadas, cabeza baja, ojos abiertos. No parecía que dormían, parecían agotadas, como si llevaran días empujando algo invisible con la mente. Me acerqué en silencio. Al llegar, una de ellas giró apenas el cuello y supe que me reconocía. No como un amigo, no como su salvador, más bien como el único humano suficientemente tonto para seguir apareciendo. Me quedé ahí unos minutos. El aire olía distinto, más denso, un aroma que no venía del cielo ni de la tierra, algo que se quedaba pegado a la ropa, como humo de carne vieja. Noté que las hojas de los arbustos cercanos se estaban volviendo grises, no secas, no quemadas, solo sin color, como si el verde hubiera abandonado el lugar. Decidí rodear la cárcel por el lado norte. Nunca lo había hecho. El terreno ahí es más empinado, lleno de espinas y piedra suelta. Pero algo me decía que la respuesta no estaba en la entrada. Caminé con cuidado, apoyándome en el machete oxidado que llevaba atado a la mochila. Después de unos 20 minutos, encontré un claro, un pedazo de tierra circular, perfectamente liso, sin pasto, sin piedras, solo tierra negra, como café molido húmedo, y justo en el centro, una losa de piedra, lisa, sin inscripciones. A primera vista parecía una lápida vieja, pero no tenía nombre, ni cruz, ni fecha. Solo una piedra demasiado simétrica para ser natural. Me agaché, puse la mano sobre ella. Sentí un pulso. No fuerte, no constante, solo uno, como si algo debajo me hubiera sentido. Me eché para atrás. Respiré hondo. Miré a mi alrededor. Los árboles formaban un círculo exacto, como si algo los hubiera empujado hacia afuera desde el centro. Decidí excavar. No sé por qué. Fue como un impulso.
como si mis manos ya supieran qué hacer antes que mi mente. Cavé en silencio. La pala entraba fácil, como si la tierra estuviera esperando. No había raíces, ni rocas, solo esa humedad espesa que olía a carne mal curada. Después de casi medio metro, golpeé algo duro. No era madera, no era metal. Sonaba como hueso grande. Golpeé otra vez. La pala rebotó. Quité la tierra con las manos. Descubrí una superficie pálida, como marfil antiguo, lisa, fría. Era una forma circular, del tamaño de una tapa de pozo, pero no era pozo. No tenía manija, no tenía hueco, solo una forma encerrada en la tierra, esperando. Me incliné y acerqué el oído. No oí nada, pero sentí una presión en el pecho, como si algo muy antiguo estuviera despierto ahí dentro. No activo, solo consciente de mí. Me paré en silencio. No volví a tocarlo. Cubrí lo que pude con tierra, aunque sabía que no era suficiente. Esa cosa ya sabía que lo había encontrado. Regresé por el mismo camino. Las mulas me esperaban donde las dejé. Al verme, una de ellas se puso de pie. La otra no. La que quedó tendida parecía más débil que nunca. Respiraba con esfuerzo. No se quejaba. Solo aceptaba. Me agaché junto a ella. Al tocarle el cuello, sentí que estaba helada. No como un animal enfermo, más como si el frío viniera desde adentro, desde los órganos, desde la médula, como si se hubiera llenado de algo que la tierra misma rechazaba. Le murmuré algo, no sé qué, palabras sin forma, como si yo también estuviera olvidando cómo hablar. La otra mula se acercó y me miró. Había algo en sus ojos que me paralizó. No miedo, no dolor, solo una comprensión profunda, como si ella supiera exactamente lo que había debajo del cerro, y como si yo ya estuviera involucrado. Bajé caminando. Dejé al caballo atrás. No quería montarlo. Algo me decía que no debía mezclarlo en esto. Crucé el campo sin pensar. Sentía las botas más pesadas con cada paso. Al llegar a casa, revisé el pozo otra vez. El agua estaba negra, no turbia, negra, como tinta. No bajé la cubeta. Entré. Los perros no estaban. No había señales de lucha. Solo sus collares, uno sobre cada escalón del porche, como si se los hubieran quitado suavemente. Encendí la lámpara de aceite. La luz parpadeó al instante. No por falta de combustible. El vidrio estaba empañado desde dentro, como si algo respirara del otro lado. Me senté en la silla de siempre. Puse los codos sobre la mesa, y no supe qué pensar. Había algo bajo esa piedra, algo que no quería ser visto, pero que se había dejado encontrar, como si me hubiera estado esperando a mí. Y esa noche, mientras el cielo se volvía más opaco que nunca, escuché, muy lejos, el relincho de una mula, no de las que rescaté. Era otro sonido, más antiguo, como si viniera desde el fondo de la tierra. No dormí esa noche. Tampoco me moví. Solo estuve ahí, sentado, escuchando cómo la casa se volvía menos casa y más caja vacía. Las paredes ya no crujían con el frío. No había grillos, ni ramas golpeando. Solo un silencio espeso que sonaba como presión en los oídos, como si el aire se hubiera vuelto denso, sólido, casi líquido. Al amanecer no hubo luz. El cielo se aclaró apenas, pero no salió el sol. Era como si alguien hubiera olvidado encenderlo. Me puse el abrigo, aunque no hacía frío. Era otra cosa, una necesidad de cubrir la piel, como si el viento pudiera mirar. Salí y noté lo primero. Mis huellas del día anterior habían desaparecido. No por el viento, no por la lluvia. El polvo de camino seguía intacto, pero sin huellas. Como si yo no hubiera caminado nunca por ahí. Como si mis pasos no contaran más. El caballo no estaba. El lazo estaba roto, como si algo lo hubiera cortado sin violencia. Solo colgaba de un lado, limpio. No sangre, no huellas, nada, solo ausencia. Subí al cerro a pie, sin comida, sin agua. Llevaba la linterna, pero no recordaba haberla empacado. Estaba en mi mano cuando me di cuenta. El camino parecía más corto, como si el cerro se hubiera acercado. El aire ya no olía a tierra. Olía, recuerdo, a cosas que uno olvida a propósito,
como el olor del hospital cuando alguien muere, o el pasillo de una casa vacía donde hubo llanto. Las mulas seguían ahí, pero ya no eran del todo mulas. Sus ojos brillaban, pero no reflejaban luz. Parecían espejos llenos de cosas que no entendía. Se movían distinto, no como animales, más como si estuvieran flotando apenas por encima del suelo, aunque sus patas seguían tocando tierra. Me acerqué. No me miraron, pero una de ellas se puso de pie y caminó hacia mí, con paso lento, calculado. Se detuvo a unos centímetros. Yo no respiraba, no por miedo, sino porque el aire no entraba. Ella me olía, no con la nariz, sino con los ojos, como si viera lo que yo había tocado bajo la piedra. Entonces pasó algo que todavía me cuesta explicar. Mi sombra se movió, pero no la de ella, la mía. Dio un paso atrás, sola, sin que yo me moviera. La vi alargarse, doblarse, como si dudara de mí. Luego volvió, y me sentí vacío, como si algo hubiera salido de mi cuerpo solo para regresar distinto. Me senté en la tierra. Las mulas se quedaron quietas. Cerraron los ojos. Y entonces el aire cambió. Ya no era aire. Era algo más, como una vibración, un murmullo dentro de los huesos. No se oía con los oídos. Se sentía en la columna. Era una especie de canto, bajo, sin idioma, como una plegaria en reversa. Volví la mirada hacia la cárcel. La verja oxidada ya no estaba entreabierta. Estaba cerrada, pero no con candado, con algo que no se veía, como si el espacio mismo la hubiera sellado. Una de las ventanas del segundo piso brillaba, pero no con luz. Era más bien un brillo seco, como reflejo de agua estancada. No debería haber ventanas intactas. Ese lado del edificio colapsó hace 20 años. Tomé la linterna. No recuerdo haberla encendido. Solo sé que la luz se prendió y apuntó sola al muro norte, donde la tierra se había levantado, no como un montículo, sino como si alguien desde dentro empujara la tierra hacia afuera. Me acerqué. La linterna parpadeó. Cada vez que la luz bajaba, el mundo cambiaba apenas. Un árbol torcido ahora estaba recto. Una roca redonda se volvía cuadrada. Un arbusto desaparecía y reaparecía 2 pasos más allá. Y lo peor, el cielo ya no era el mismo. No porque estuviera oscuro, sino porque no se movía. Ni una nube, ni un solo cambio de luz. Como si el tiempo se hubiera detenido en seco. Toqué la tierra levantada. No estaba caliente, ni fría. Era blanda, como si respirara, como si debajo alguien, o algo, estuviera esperando que lo tocara de nuevo. Pero no cavé, no esta vez. Ya sabía que no era tierra lo que estaba debajo. Era otra cosa, una forma, un cuerpo sin carne, o un hueco con conciencia. Las mulas se movieron al mismo tiempo. No trotaron, no relincharon. Simplemente caminaron alrededor mío en círculo, lentas, como en un rito, yo en el centro, ellas trazando una línea invisible. Y con cada vuelta que daban, algo en mi pecho se soltaba, como si una parte de mí estuviera saliendo por los poros. La linterna se apagó. El viento regresó, pero no con fuerza. Regresó como un suspiro que venía desde adentro de la cárcel. Un aire húmedo, que olía a tiempo viejo, a piedra sellada. Y entonces escuché mi nombre. No fuerte, no claro, pero era mi nombre, dicha como una exhalación desde la cárcel. Me giré. No había nadie, pero las mulas estaban mirando al edificio. No a mí, a la voz, como si supieran que esa voz me pertenecía, y sin embargo, no venía de mí. Me alejé despacio. Las mulas no me siguieron. La verja seguía cerrada. Pero el sonido, ese murmullo que ahora sabía que era mío, seguía detrás de la pared, como si lo hubieran grabado años antes, y ahora lo estuvieran reproduciendo. Un eco de algo que todavía no dije. Al bajar el cerro, el suelo bajo mis pies parecía distinto. Ya no crujía, no devolvía sonido, como si caminara sobre algo que fingía ser tierra. Y mientras me alejaba, noté que mis huellas ahora sí aparecían, pero eran muchas más de las que había dado. Esa noche no volví a mi casa. Me quedé en el granero, recostado sobre un costal de maíz podrido que ya nadie comía. No quería dormir. No podía.
Cada vez que cerraba los ojos, oía pasos, pero no los míos. Eran secos, sin ritmo, como si alguien caminara con pies que no recordaban cómo caminar. A veces me parecía ver luz al otro lado del campo, justo donde el cerro apenas asomaba. Pero no era fuego, ni linterna. Era un resplandor muerto, como de lámparas sin filamento. Al amanecer, el aire ya no olía a nada, ni a tierra, ni a estiércol, ni a polvo. Era como si el mundo hubiera dejado de pudrirse. Y eso no me tranquilizó. Me dolió, porque la podredumbre es señal de vida. Y lo que sentía ahora era una limpieza que no era humana. Una limpieza que borraba más que suciedad. Fui al corral. Las vacas no estaban. Ninguna, ni huellas, ni cerca rota. Solo pasto intacto, como si nunca hubieran estado ahí. Revisé el bebedero. Agua limpia, pero sin reflejo. Asomé la cabeza, y no vi mi cara. Solo un fondo oscuro, como si el agua no tuviera fondo. Tomé la escopeta, no para usarla, solo para cargar algo. Algo que pesara. Algo que pudiera hacerme sentir que aún estaba en este mundo. Caminé al cerro sin mirar atrás. Esta vez, el camino era nuevo. Los árboles habían cambiado de lugar. El sendero ya no subía en zigzag. Iba recto, como si la tierra misma hubiera decidido que yo ya no necesitaba curvas. Las mulas seguían ahí, más hueso que carne, más sombra que cuerpo. No comían, no dormían, solo miraban, ya no a mí. Miraban la tierra, donde la losa había sido, porque ya no estaba. La piedra lisa del capítulo anterior, la que cubría algo antiguo, había desaparecido. En su lugar, un hueco, no profundo, pero oscuro, más oscuro que lo que puede existir bajo tierra. Me acerqué con la escopeta en la mano. Miré dentro. No vi fondo, pero vi movimiento. No rápido, no animal. Era como si la oscuridad se doblara sobre sí misma, como si el hueco tuviera viento, pero hacia adentro. Sentí que algo me llamaba, no con voz, con intención, como cuando un perro no ladra, pero uno sabe que quiere salir. Y entonces lo vi, no una figura, no un monstruo. Lo que vi fue una memoria, no mía, una imagen que entró en mi cabeza sin pedir permiso, una cárcel llena, pero no de presos, llena de animales, mulas, perros, búhos, todos con los ojos vendados, todos temblando, enjaulados, y hombres afuera, con trajes, con libros, murmurando cosas, marcas en la tierra, tiza, sangre, números. Vi a alguien cavar ese hueco, con las mismas manos que yo, pero no era yo, era otro con mi cara, más joven, más decidido. Vi a ese hombre enterrar algo ahí abajo, no una caja, no un cuerpo, una promesa, una culpa, y entendí. Yo era parte de esto, no ahora, desde antes, desde siempre. No importa si era mi abuelo, o el abuelo de mi abuelo. Alguien con mi sangre había sellado eso ahí. Y ahora, algo pedía que yo decidiera. Las mulas me miraban, como si dijeran, ahora es tu turno. Podía irme, podía sellar el hueco otra vez, podía fingir que nada pasó, que todo era locura, pero entonces las cosas seguirían mal. No aquí, en todas partes, porque lo que estaba debajo de esa tierra no era un ser, era una deuda que la tierra misma ya no quería cargar. La escopeta pesaba más, como si algo en ella supiera que no iba a disparar, que no era arma para esta guerra. La dejé en el suelo, me senté al borde del hueco, y hablé, no en voz alta, solo pensé fuerte, pensé en mi padre, en su silencio, en cómo evitaba hablar de la cárcel, en cómo nunca dejaba que fuéramos al cerro. Pensé en los sueños que tenía cuando niño, con pasillos de piedra y ojos que brillaban en la oscuridad. Pensé en las veces que desperté llorando, sin saber por qué. Ahora sabía. Todo era memoria que no era mía, pero que me había sido heredada. Como las tierras, como la culpa. Una de las mulas se acercó. Me rozó la pierna con el hocico. Su aliento era tibio, real, vivo. Me quedé así, en silencio, hasta que el sol, si aún era sol, empezó a bajar. Entonces lo entendí. No tenía que destruir nada.
Tenía que presenciarlo. Tenía que mirar. Así que me arrodillé. Miré al hueco. Y no hablé más. No lloré. No supliqué. Solo estuve ahí. Como testigo. Como piedra. El viento sopló hacia adentro. Las hojas crujieron, pero no por arriba. Por abajo, como si raíces estuvieran sacudiendo. La tierra tembló apenas, no como sismo, más como latido, y el hueco empezó a cerrarse solo. Lento, como si la tierra lo pensara 2 veces antes de taparlo. Las mulas se echaron. Yo me quedé ahí, sintiendo como el aire se limpiaba, pero no del todo, solo lo suficiente para dejarme respirar, no para olvidar. Cuando el hueco estuvo cubierto de nuevo, sin piedra, sin tierra suelta, supe que la elección ya había sido tomada. Y no fui yo quien la tomó. Fui solo el mensajero, el último que quedaba para ver. Y para callar. Pasé la noche ahí, con la espalda apoyada contra una mula que ya no temblaba. No dormí, pero tampoco sentí miedo. Era como si el cuerpo entendiera que el peligro ya no era físico, que no habría gritos, ni ataques, solo consecuencias, silenciosas, como todo lo importante. El hueco seguía sellado, el aire más limpio, pero no como antes, como si la tierra hubiera sudado algo que llevaba años atrapado, algo sin nombre, algo que ahora caminaba lejos, buscando otro sitio donde anidar. Y sin embargo, algo se había quedado también, un peso, una verdad que ya no podía deshacerse. Me puse de pie al amanecer. El cielo había cambiado. No era azul, era gris claro, casi blanco, pero se movía otra vez. Nubes lentas, como tela vieja que flota. Un soplo de aire me rozó la cara y supe que el viento había vuelto. Las mulas estaban distintas, de pie, alertas, pero tranquilas, como si hubieran hecho lo que vinieron a hacer. Me miraron una última vez. Luego caminaron hacia el norte, despacio, sin apuro. No intenté detenerlas, ni seguirlas. Solo las vi alejarse hasta desaparecer entre los pinos. Y supe, sin saber cómo, que nunca volverían, porque ya no eran del todo animales. O quizás nunca lo fueron. Bajé del cerro caminando. El camino era el mismo, pero sentía distinto bajo los pies. Más firme, más real. Los árboles parecían más vivos. El pasto, menos enfermo. El rancho se asomó a lo lejos como una cosa olvidada. Un recuerdo útil. Al llegar a Portón, me detuve. Había huellas. Decenas. No de personas, ni de mulas. Eran como pisadas pequeñas, delgadas, profundas, como si niños descalzos hubieran caminado en fila hacia el sur, pero se desvanecían a medio campo, donde no hay nada. Las seguí con la mirada. No llevaban a ningún lado. Entré. Todo estaba en su lugar, pero distinto. Los perros estaban de vuelta, dormidos en el porche, respirando lento. Se notaba que habían ido lejos, que habían vuelto cansados. No me saludaron, pero tampoco huyeron. Solo aceptaron mi regreso. La radio ya no tenía estática. Emitía un zumbido bajo, continuo, como una nota de flauta al borde del silencio. La dejé encendida. Por alguna razón, me daba calma. Revisé el pozo. El agua estaba clara. Y esta vez sí tenía reflejo. Vi mi cara, más vieja, más vacía, pero era mía, al fin mía. Fui al granero. Las vacas estaban de vuelta, todas, calmadas, rumiando, como si no hubieran desaparecido. Pero al acercarme, noté algo. Cada una tenía una marca en el lomo. No quemada, no pintada. Era una línea fina, como si el pelo hubiera crecido distinto, en forma de media luna, como una cicatriz nueva que no dolía. Esa tarde cabalgué hacia el sur. Quería sentir el aire otra vez, ver si el mundo fuera de mi terreno también había cambiado. Pasé por la zona de los sauces, donde las piedras siempre crujían bajo el caballo, pero no crujieron. Era como si las piedras se hubieran asentado de golpe, como si ya no necesitaran protestar con ruido. Al pasar cerca del viejo molino, vi algo que me detuvo. Una figura, de pie, mirando al horizonte. No llevaba sombrero, ni rifle. No se movía. Pensé en acercarme, pero algo en mi interior dijo que no. No por miedo, por respeto.
porque había cosas que uno no debía interrumpir. Figuras que solo están ahí para recordar que no todo se explica. Volvía antes del anochecer. Las nubes se habían teñido de rosa, el primer color que veía en días. Y por primera vez en semanas, respiré hondo, sin peso. Esa noche encendí el farol y escribí. No un diario, no una carta, solo palabras sueltas en un papel viejo. Cosas como tierra viva, ojos vendados, voz que no era voz, elección sin entender. Las escribí para que no se me olvidaran, aunque sabía que nadie las leería, ni siquiera yo. Al dormir, soñé con campos abiertos, sin cerros, sin cárceles, solo pasto alto y viento, y entre el pasto, animales caminando, no mulas, eran más grandes, más antiguos, búfalos, lobos, serpientes gigantes sin ojos, todos marchando hacia un punto donde el sol se hundía, llevándose algo con él, y yo, de pie, sin hablar, porque lo único que podía ofrecer era silencio. Al despertar, supe que todo había terminado, o empezado. No había diferencia. A veces subo al cerro, no cada semana, solo cuando el viento me empuja. No hay rastro del hueco, ni de la piedra, pero el círculo de árboles sigue ahí, más frondoso, más vivo. El suelo tiene flores pequeñas que no crecen en ningún otro lugar, blancas, sin olor. Nunca vi a las mulas de nuevo, pero, a veces, cuando el viento sopla desde el norte, se oye un paso suave en la tierra. No relinchos, no pezuñas, solo ese ritmo lento, como si alguien aún vigilara. Yo ya no soy el mismo, pero tampoco soy otro. Solo alguien que miró lo que no debía y se quedó, no para contar, sino para recordar, porque no todo se dice. Algunas verdades solo viven cuando alguien guarda silencio.